es doctor de la Universidad de Alicante en el año 2010, graduado en óptica y optometría por la Universidad de Alicante en el 2011, obteniendo el premio extraordinario de diplomatura en óptica y optometría en 1998, licenciado en documentación por la Universidad de Oberta en Cataluña en el 2007 y especialista universitario de optometría en pre- y posquirúrgica por la Universidad de Valladolid en el 2002, profesor titular del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. Es editor asociado de la revista Journal Optometry, BMC de Ophthalmology, Journal Optometry. Tiene una gran intensidad de actividad investigativa, habiendo publicado más de 450 artículos científicos. Ha recibido premios y reconocimientos por su trayectoria y sus trabajos científicos, habiendo sido considerado en el 2021 por el portal Escape como el primer y mayor experto mundial en topografía, así como el segundo experto mundial en aberrometría y el cuarto experto mundial en refracción ocular, conforme a su trayectoria científica. Recibió el reconocimiento como optometrista de honor por el Colegio Óptico y Optometristas de la Comunidad Valenciana en diciembre del 2014. El doctor David Piñeros ha sido un referente en el tema de contactología. Él ayudó al desarrollo o a la investigación de los lentes Esencia para control miopía y en los lentes Alexa, parte del desarrollo como del desarrollo, de la investigación como el desarrollo del diseño de estos lentes. Doctor David, doctor Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlo hablando para nosotros aquí en Colombia y le dejo los micrófonos, doctor David. El tema que va a hablar él son casos clínicos en adaptación de lentes para ortokeratología Alexa. Doctor, un buen día, una buena tarde allá y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Supongo que ya estáis viendo la pantalla, ¿no? ¿Lo estáis Daniel. viendo ya? Sí, correcto, se ve todo bien. Sí, señor. Perfecto, aquí, ahora se ve. Y nada, lo primero de todos, agradeceros la posibilidad de participar en este importante webinar, en este interesante. Agradecer a Tiedra porque siempre tiene el placer de contar conmigo y la verdad que se lo agradezco enormemente, tanto a Daniel como a Álvaro. Y nada, vamos a comenzar con la parte clínica de un producto que para mí me parece apasionante y que realmente, y además motivador, y creo que podéis sacarle muchísimo jugo y podéis trabajar bastante bien con él. Como vais a ver, os voy a proponer dos casos clínicos, como vais a ver a continuación, y además una serie de eventos que pueden pasar y un poco cómo resolverlos. Pero vais a ver en la base el procedimiento de adaptación. Bien, lo primero, creo que ya os explicó muy bien Daniel en el webinar que dio, que fue excelente, en qué consiste la lente Alexa y Alexa R, y Alexa R Plus, ya para graduaciones un poquito más elevadas, en la que si os fijáis, la gran peculiaridad y lo que os cuesta muchas veces entender a los que os iniciáis con este tipo de lente, es que la distribución de fuerzas con este diseño es completamente, en muchas cosas, bastante diferentes a otros diseños. Evidentemente va a haber una fuerza de presión positiva en la porción central y esa succión negativa en la media periferia, pero en este caso existe una gran presión, como vais a ver, lateral, que va a conseguir acelerar el proceso y conseguir un efecto bastante rápido de compensación de la miopía. Evidentemente, en función de cómo es ese escalón, esa presión lateral y cómo se produce ese cambio de presión lateral, pues podemos conseguir mayor o menor graduación y ahí las diferencias de diseño entre Alexa R y Alexa AR Plus. Lo primero que quiero deciros es que nosotros tuvimos la oportunidad de publicar, además en la revista internacional Journal of Clinical Medicine, una de las más importantes en el área de medicina general,
los resultados a 3 meses de la ortoqueratología, en este caso en paciente adulto, y pudimos comprobar, como podéis ver tanto en la gráfica de arriba, que son cambios a nivel de agudeza visual, como la de abajo, que son cambios a nivel de equivalente esférico y cilindro, como es una lente que ya en la primera noche de uso se va a generar un importante cambio a nivel de mejora visual, pero sobre todo en la primera semana es donde va a acontecer prácticamente, en la gran mayoría de casos, la totalidad de la corrección. Esto nos permite, sobre todo, evitar esa fluctuación tan importante que se puede producir durante el periodo de adaptación, que hace que muchas veces los pacientes, sobre todo los adultos, porque los niños, en cierto modo, son mucho más tolerantes, se canse y, por lo tanto, pues desista del proceso de adaptación y finalmente abandone el tratamiento. Además, podéis ver que además de producirse esa aplanación, lógicamente con ese adelgazamiento corneal central asociado, se produce sin que exista una alteración de la superficie ocular significativa y, por lo tanto, que me vaya a generar un empeoramiento a nivel de la salud ocular, todo lo contrario. Y además, incluso, y esto sí que es una novedad importante que no se ha estudiado hasta la fecha con otro tipo de lentes, pero se estudiará en breve, supongo, es que nosotros pudimos evaluar también si existían modificaciones a nivel de todo el perfil esclerocorneal con las adaptaciones de lente de contacto Alexa. El objetivo era comprobar que sabéis que cuando existe una alteración de la biomecánica de la estructura de la córnea, se va a generar una distensión del tejido corneal y una modificación del perfil escleral anterior, como sucede en queratocono tras cirugía refractiva corneal. Pues en este caso pudimos comprobar que se producía el cambio tanto en cambio de lo que es pendiente de la superficie, tanto también a nivel de ságita en la porción corneal, pero como podéis ver no existe ningún cambio en la porción escleral anterior ni siquiera ya en la escleral más alejada. Por lo tanto, como podéis ver, es una lente segura. ¿Y qué nos tenemos que plantear y qué nos podemos encontrar a nivel clínico? Lo primero, una vez entregada la lente, ya sabéis que lo primero que debéis de hacer, y eso os insistió Daniel, es el fluorograma, lógicamente con fluoresceína por dentro de la lente, para comprobar que efectivamente, y ahora os comentaré por qué es importante la fluoresceína por dentro, para comprobar efectivamente la buena posición y, sobre todo, una cosa que se os olvida muchísimo y que es imprescindible, la sobrerrefracción. La sobrerrefracción, además de ser útil para la selección de la lente que vamos a adaptar, además es que nos está dando información del comportamiento. Por ejemplo, si existe un astigmatismo interno que no se compensa con la lente, lo vamos a poder detectar en ese momento. Luego la veremos a la mañana siguiente, haremos topografía, agudeza visual sin corrección, valoraremos la refracción residual y, lógicamente, teñiremos con fluoresceína para ver que todo lo que es el epitelio corneal mirando la lámpara hendidura está todo adecuado. Si los resultados son los esperados, pues ok, volvemos a revisar dependiendo de la refracción, pues en 2 o 3 días, 4 o 5 días, etcétera. También depende de la cantidad de dioptrías que hemos pretendido corregir. Si los resultados no son los esperados, pues valoraremos el fluorograma para ver si son necesarios los cambios en ságita y diámetro, valorar la sobrerrefracción tanto con la lente como sin la lente, valoraremos si hay que cambiar el código de potencia de la lente, valoraremos también si hay descentramientos y si hay tinciones. Y también recordar de revisar con el paciente el procedimiento de inserción de la lente, no sea que haya algún error también por parte del paciente en lo que se respecta al manejo de la misma. Por lo tanto, eso también tenerlo en cuenta. Bien, que ya sabéis que el fluorograma base que os enseñó Daniel, que os vais a encontrar, es este fluorograma en el que vemos esa área
digamos, de presión positiva en la zona, presión hidráulica siempre, nunca mecánica, acordaros. Porque la presión mecánica en cualquier lente de orto-K va a generar tinción. Estamos hablando de presión hidráulica, de la lente, de la lágrima contenida entre la lente y la córnea, cómo presiona sobre esa superficie. Vemos esa zona de reservorio lagrimal en la media periferia y, como veis, esa porción lateral bastante amplia donde vamos a tener ese apoyo. Lógicamente, nos vamos a poder encontrar perfiles cerrados en los que lo que nos va a haber es un exceso de ságita y, por lo tanto, vamos a tener que modificarlo, o perfiles, podemos llamarlos abiertos, pero yo prefiero decirle con falta de ságita, en los que son necesarias las modificaciones correspondientes, ¿vale? Y siempre acordaros, aquí tenéis el caso de una evolución con el tiempo, de que con la lente de ortoqueratología Alexa vais a notar en la porción inicial que el moldeo, lógicamente, va a ser mucho menos marcado y cómo progresivamente va produciéndose el moldeo, pero comprobando que no existe, se va produciendo mayor aplanación, quiero decir, pero comprobando que no se produce cambios en cuanto a la posición y al centrado del tratamiento. Bien, vamos a ver este paciente. Este es un paciente no usuario de lentes de contacto hasta la fecha, usa sus lentes oftálmicas para corregir su error refractivo, que es bastante leve. Si os fijáis, en este caso tiene un menos 1,25, menos 0,50, 110 grados, con 1,2 de agudeza visual, y en el izquierdo un poquito más, un 1,75. Al hacerle y valorar el segmento anterior, todo perfecto. Comprobar también el vertir párpado, comprobar que la conjuntiva tarsal se encuentra totalmente correcta. Tiene una leve hiperemia, pero bueno, me confirma que no había dormido mucho la noche anterior. Realmente es un paciente joven, se me había olvidado deciros, un paciente de 20 años que, pues ahora que se acerca el verano, quiere prescindir de lentes de contacto y olvidarse de todo. Bien, aquí podéis ver que es imprescindible la queratometría y en este caso podéis ver que se trata de una córnea ya muy plana de base, ¿vale? Estamos hablando de un 40-75 y un 40-50 de K media, con un diámetro de 12 y pico, y como podéis ver, los que tengáis la posibilidad de acceder y tener un sistema multidiagnóstico en el que valoráis espesor de córnea y aberraciones, yo os aconsejo, que lo hagáis, ¿vale? Para que valoréis dos aberraciones que son cruciales en el desarrollo de cualquier lente de ortoqueratología, que es la aberración esférica y el coma. La aberración esférica se va a incrementar un poquito por el efecto de aplanamiento y engrosamiento periférico, pero en el caso de los niños, sobre todo, nos interesa para valorar que me va a producir el efecto de control de miopía y de control del desenfoque periférico. Tiene que haber ese incremento de la aberración esférica. Y el coma, porque nos va a decir si realmente el tratamiento está centrado o no centrado. Película lagrimal, imprescindible, ¿vale? Valorar el NIBUD, que en este caso, por ejemplo, es un NIBUD bajo. Es un paciente que tiene tendencia a tener un ojo seco. Como sabéis, tras la ortoqueratología, durante los primeros días se va a producir un incremento de la sequedad, lo cual es normal y pasa en cualquier procedimiento en lo que modificamos o moldeamos la superficie corneal. Por eso es muy importante en este paciente, aunque siempre lo hacéis, recomendar lágrima, pero en este paciente en concreto vamos a recomendarle un uso durante la primera semana y la segunda semana bastante exhaustivo, porque una mala película lagrimal durante la posadaptación inicial puede afectar mucho a la calidad de visión. En este caso tiene un tamaño pupilar grande en escotópico, pero es verdad que el tamaño fotópico y mesópico es bastante aceptable y, por lo tanto, creemos que puede tolerar bastante bien la lente adaptada. Esto es lo que os llamó la atención el otro día, posiblemente la sencillez a la hora de seleccionar la lente de contacto. En este caso, nosotros tenemos una caja de prueba de -3 para corrección de -3 y otra de -5, ¿vale? Depende de cada uno de vosotros, pues tendréis la lente
correspondiente. Entonces, fijaros que lo que necesitamos para calcular la lente es tener en cuenta la queratometría media y la refracción a corregir. Y buscamos en la tabla la lente correspondiente que, como fijáis, como os he comentado, viene reconocida por una letra del abecedario. Uno de los principales problemas que os veo es que queréis buscar que la selección de la lente sea compleja. La selección de la lente no puede ser compleja, porque entonces esa lente no es fácilmente aplicable a la práctica clínica. Lo que tiene que ser no complejo, sino es vuestro trabajo, es la evaluación en la lámpara hendidura de la adaptación, ¿vale? Una lente compleja de seleccionar no es una lente buena. Es que parece que os pensáis que porque la lente sea más compleja de seleccionar va a ser mejor. Fijaros, en este caso se nos olvidó poner la fluoresceína por dentro de la lente, entonces podéis fijaros que en este caso se tratan de lentes bastante cerradas. De hecho, no pasaba la fluoresceína, solo un poquito en el ojo izquierdo en la porción central. Pero además lentes un poquito grandes en mi opinión. Como era un DC, decidimos en este caso cambiar o reducir a letras, en este caso la AB, quizás hicimos un cambio muy brusco y ahora la lente pues parecía que tenía cierto reducción excesivo de ságita, ¿vale? Como podéis ver en el caso anterior, pues la lente caía un poquito. Entonces decidimos buscar un punto intermedio y conseguimos una lente, como veis, bastante apropiada, a pesar de que yo creo que en este caso el diámetro era quizás un pelín grande, pero bueno, el paciente estaba bien. Hicimos la sobrerrefracción porque acordaros que esta lente de caja de pruebas para una corrección de -3, nos salió una corrección de +2, uy, qué rápido va esto, y ahí tenéis un poco la lente finalmente que se adaptó con esa sobrerrefracción y podéis ver que hemos conseguido en el ojo derecho un cambio excelente a nivel topográfico. En el izquierdo existe un poquito más de irregularidad, pero tenéis que pensar que en el preoperatorio esa lente ya tenía una cierta tendencia a tener una simetría. Fijaros que un día después ya estaba viendo la unidad I08, ¿vale? Miramos todo, pestañas, párpados. Fijaros bien, porque en el seguimiento inicial de la lente de contacto de Alexa, a veces, Alexa no, de cualquier ortoqueratología se produce cierta, vamos a decir, tensión de la superficie ocular y a veces se producen ciertas oclusiones en glándulas de meibomio. Por eso, comprobar bien, controlarlo todo, pero fijaros que este paciente a la semana estaba perfecto viendo un 1,5 y a primera hora de la mañana pues estaba levemente hipermétrope, con lo cual genial y estaba muy contento. ¿Qué nos podíamos haber encontrado en este paciente o en cualquier otro que adaptemos? Pues una de las principales fuentes de calentamientos de cabeza son las tinciones. Esas tinciones que veis ahí son tinciones centrales, pero bastante difusas, que nos están indicando la presencia de una ságita insuficiente. ¿De acuerdo? Existe un acumulamiento de fluoresceína excesivamente marcado que finalmente esa fluoresceína, al estar retenida, va a tener menos oxígeno y al final esa lágrima contenida ahí, y al final lo que va a producir es esa tinción que podéis visualizar. En el caso de que hablemos de tinciones centrales más, como veis, en este caso, más localizadas a nivel central, en este caso, un momentito, sí, aquí estábamos hablando de la ságita insuficiente, en el que podéis ver, lo he comentado, quizás no lo he dejado suficientemente claro, en este caso, en el caso de ságita insuficiente, va a haber toque casi de la lente y va a haber presión mecánica. Y como veis, la tinción va a estar mucho más localizada en la zona de apoyo. Mientras que cuando existe una ságita excesiva, como veis aquí, aquí vais a tener una tinción central y, como veis, más difusa. Es lo que os quería comentar. Esto os lo enseñó Daniel en el webinar anterior y que es bastante significativo
para que veáis qué va a suceder cuando tenemos un fluorograma óptimo, que debe ser ese que veis ahí, cómo va a pasar si el fluorograma es muy, muy plano. Vamos a observar ese levantamiento de borde. En este caso se ha aplanado 4 pasos. Entonces podéis ver cómo además se van a producir ese acumulamiento de burbujas en ese reservorio paracentral, que además esas burbujas van a afectar a la adaptación, como luego vais a ver.